Muy buenas noches a todos los amigos de Nacional TV Perú que nos ven en directo y a través de la señal del Facebook también, ¿no? A través de las redes sociales. Aquí su amigo el doctor David Torres Barreto, nuevamente con ustedes en este día para poder... Hoy tenemos dos invitados especiales. Tenemos, por un lado, al doctor Ricardo Peña Galindo y también tenemos como invitado al señor Líder Angulo Trevesaño. Ricardo Peña Galindo es un abogado especializado en el sector educación, es abogado de los sindicatos de muchas UGELs de Lima y del interior del país, y el señor Líder Angulo Trevesaño es representante del gremio que agrupa a los auxiliares de educación en el Perú. ¿Y por qué hemos traído a estas dos personas? Porque ellos son los que se complementan para la educación en el Perú. Como ustedes saben, actualmente el Perú, en el Perú tenemos una época de pandemia donde los jóvenes, los niños y adolescentes no están yendo al colegio y están recibiendo clases virtuales. La pregunta es, ¿los profesores ahora tienen que preparar con mayor dedicación sus clases? ¿Están invirtiendo más tiempo en sus casas, usando sus computadoras, usando su teléfono, usando su WhatsApp? ¿Qué está ocurriendo con los profesores? Se está generando una nueva deuda con los profesores de las que ya teníamos. Todas estas cosas lo vamos a conversar con el doctor Ricardo Peña Galindo, a quien le vamos a dar pase y vamos a invitarlo. Buenas noches. Doctor Ricardo Peña Galindo, usted sea bienvenido a nuestro programa Torres versus Torres, que se transmite por Nacional TV Perú. Buenas noches, doctor David Torres. Muy agradecido por la invitación. Buenas noches a todos los oyentes y televidentes de este canal por red virtual. Estoy agradecido. Doctor Peña Galindo, en el Japón el mejor profesional pagado es el maestro, puesto que ese maestro es el que forma la mente, el espíritu, los corazones de los jóvenes desde muy niños para que puedan convertirse y le da formación a esos ciudadanos que luego van a regir el país. En el Perú, doctor Peña, ¿los profesores son bien pagados o están siendo castigados? La realidad, en cuanto al tema remunerativo del profesorado en el Perú, estamos prácticamente en la cola a nivel de América Latina, porque en los demás países vecinos, el profesor nos lleva por una ventaja en cuanto a las remuneraciones que perciben mensualmente ellos, ¿no? Entonces, ¿Cuánto gana un profesor en el Perú? Bueno, está establecido actualmente, de acuerdo a la ley de la reforma magisterial, por escalas, ¿no? Entonces existen 5 escalas y hay escalas que la escala 1, por decir, percibe 2.000 soles aproximadamente. Hay la escala 2, 2.300 soles y así sucesivamente, de acuerdo a la escala magisterial, la cual ellos acceden mediante unas evaluaciones que se dan, que el Ministerio de Educación lanza, ¿no? De acuerdo a lo que ellos programen, ¿no? Ok, entonces, doctor Peña, pero si tenemos nosotros a los profesores, ¿cuántos profesores están en esa escala de 2.000 soles en el Perú? Actualmente, aproximadamente, ellos llegan a unos 300.000 profesores aproximadamente. Lo demás, ¿Y cuántos profesores son a nivel nacional? A nivel nacional estamos hablando en los 3 niveles, casi 515.000 profesores. O sea, más del 50% gana la remuneración más baja. Así es. Lamentable es, inclusive la educación técnica pedagógica o la superior pedagógica también está dentro de lo que es la población del profesorado, y con ellos contando, más los auxiliares de educación
el personal administrativo estamos bordeando los 700.000 profesores y trabajadores en el sector de educación. Y una consulta, doctor Peña. A ver, un profesor empieza sus clases en un colegio nacional 8 de la mañana, 8 y está hasta la 1 de la tarde, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 horas. Después, acabado las horas del colegio, ¿qué tiempo más se queda ese profesor en el colegio? Hoy en día, con el trabajo remoto que tienen los No, no, no. profesores, Hablemos cómo era antes. como Antes de era la antes, pandemia. ellos no solamente están trabajando las horas pedagógicas que estaban trabajando antes de la pandemia dentro del aula, sino que posteriormente a ello, en la tarde, la mayoría de los profesores se dedican a preparar sus clases, a llevar el control, a preparar la unidad que le llaman para las clases próximas que tienen al día siguiente. Prácticamente es una ocupación casi de todo el día. Y Ahora, eso se puede constatar hoy en día porque los profesores que están trabajando hoy en día por el tema de la pandemia de forma remota también están ocupados prácticamente todo el día. por Porque, ejemplo, mi digamos, suegra fue profesora de un colegio aquí en Comas, ¿no? Y mi suegra tenía que llegar al colegio, salía de su casa a 6:30 de la mañana, llegaba al colegio 7:15 de la mañana, terminaba el colegio a la 1, pero yo se quedaba hasta las 3 porque después había que, o sea, trabajaba, en estricto sentido en el colegio trabajaba como 8 horas, pero luego llegaba a su casa, almorzaba, cenaba y después se ponía a preparar su clase desde las 8 hasta las 11 de la noche. Entonces, eh, el profesor termina trabajando, aparte de las 8 horas, terminaba trabajando con preparación de clases, materiales y todo lo demás, 3 horas más. ¿A los profesores le pagan por preparar sus clases? no se actualmente justamente ese tema que hoy día lo vamos a detallar, justamente ese trabajo en exceso que es después de las horas laborales, se dio una norma en el año 1991 para que se le pague mediante una bonificación, adicional, una bonificación, el trabajo en exceso del profesor que hace después de sus horas de clase, O que sea que prepara desde el los año 91, documentos, ¿no? o sea que desde el año 91 los profesores reciben una bonificación extra. ¿Pero de verdad les han pagado? No, no, no. Lo que pasa es que en el año 91 se dio la normativa con la ley del profesorado, pero no se implementó presupuestalmente esa bonificación. Solo O quedó sea, en escrito nada fue más. una declaración de decir, te voy a dar, pero al final no se presupuestó, o sea que no les dieron nada. No, no les dieron nada. Les dieron salió un monto que no es de acuerdo como se estableció en la normativa del año 91, que establecía que se le dé el 30% del sueldo percibido mensualmente del profesor en ese entonces. Se tendría que sacar el 30%, por decir, de 100 soles, era 30 soles. Y ese profesor debería ganar 130, pero solamente le daban, por decir, 5 soles nada más. Y quedaba un reintegro que no lo perciben hasta la fecha de hoy. O sea que le daban una alita de lo que debían darle. Dígame, Así es. Así es. y, o sea, desde el año 91 a la fecha ya han transcurrido como 30 años, casi 30 años. Así es. El periodo de la deuda se inicia en el 91 y termina con la derogatoria de la ley del profesorado en noviembre del 2012, que entra en vigencia la ley de la reforma magisterial. Allí se les quita, no vulnera el derecho de seguir percibiendo esta bonificación y se hace un corte y se generaron 22 años de deuda social a favor del trabajador, del profesor, del auxiliar de educación, del profesor de educación superior, tecnológica y pedagógica. Es una población muy extensa que el gobierno le debe a los profesores desde el año 91 hasta el 2012. Sin Ahora, embargo, dígame. doctor Peña, a ver, déjeme entender bien. O sea, del año 91 hasta el 2012 se han generado 22 años de deuda social porque el gobierno, en vez de pagarle el íntegro del bono, le daban solamente una partecita del bono, y motivo por el cual ahí se ha generado un dinero que los profesores podrían cobrar, tengo entendido. ¿Y qué ha pasado después del 2012? O sea, ya no hay bono. O sea, ahora los profesores trabajan gratis en sus casas. Así es. A partir del 2012, los profesores
que puedan seguir percibiendo esa bonificación son los que están en la ley 2530, que son pensionistas nivelables. Pero hoy en día la población de la 1990 es enorme, ¿no? Entonces, pero ya a partir de esa fecha se cortó esa bonificación, pero quedó establecido mediante la sentencia del Tribunal Constitucional, mediante una resolución del Tribunal Servil, la 001, ¿no?, del año 2011, que los profesores deberían percibir esa deuda social devengada desde el año 91 al 2012. Y eso, entonces la autoridad de Servil, como el ente regulador máximo del sector público, ¿no?, que estableció mediante una sentencia de sala plena, entonces las entidades administrativas públicas, por decir las direcciones regionales, las UGELs, ¿no?, en obediencia al superior que regula normas, deberían pagar sin necesidad de un juicio, sin necesidad de hacer un proceso judicial, y pagar automáticamente acatando lo que dice la resolución de la sala plena de Servil. Sin embargo, hoy en día vemos... Doctor Peña, acerca de cómo ese tema de que hay que ir a cobrar esa plata judicialmente, eso lo vamos a tratar en el siguiente bloque. Allí nos informa nuestro productor Bruno Salas que hay varias preguntas que nos van a hacer a través del Facebook Live, porque se está transmitiendo en vivo el programa también por Facebook Live, y aquí me indican de que hay preguntas, así que quiero invitar a todos los que están viendo el programa, si tienen alguna pregunta, la puedan lanzar, porque aquí tenemos esta noche al non plus ultra de ese tipo de cobros, de cómo hacer, si una persona no ha cobrado o la han pagado en diminuto. Aquí el doctor Peña nos va a explicar cómo pueden hacer esos profesores que han estado invirtiendo muchas horas de trabajo. Así que les invitamos a que puedan hacer sus comentarios y lo van poniendo. Así que vayan lanzando sus preguntas. Así que, doctor Peña, entramos a una pequeña pausa comercial y seguimos en breves minutos. Adelante, Bruno. El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. Bien, amigos, seguimos nuestra entrevista con el doctor Ricardo Peña Galindo, un experto, un especialista en los temas de educación, con quien hemos estado hablando acerca de que desde el año 91, por las horas que los profesores en sus casas de preparación de clase, el Estado les asignó una bonificación especial, bonificación que se las han estado pagando en diminuto, motivo por el cual se ha generado 22 años de deuda. Entonces, la primera pregunta, doctor Peña, es si esos profesores que estuvieron trabajando desde el año 91 y que les pagaron solamente una partecita, a pesar del tiempo transcurrido, ¿pueden cobrar? ¿La deuda no ha prescrito? No ha prescrito, porque ya en ese sentido el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en razón de la Constitución Política del Perú, que es un derecho irrenunciable, ¿no? Es un derecho adquirido en tanto la remuneración. Y es más, establece que el pago debe hacerse en razón de la remuneración total y no sobre la remuneración total permanente. Entonces, sobre la remuneración total, o sea, quiere decir en el monto bruto. Si un profesor gana 1.500, se debe sacar el 30% de 1.500 y así sucesivamente, de acuerdo a lo que ha percibido desde el año 91, se va estableciendo el monto hasta que sale el monto real hasta el año 2012, que es el monto de la deuda devengada más los intereses legales generados. Entonces, sobre esa deuda es que los profesores hoy en día tienen ya, de la población a nivel nacional, aproximadamente pues existen cerca de 10.000 sentencias ya en calidad de cosas juzgadas. Sin embargo, no se viene cumpliendo con los pagos.
Ok, entonces la primera pregunta es, la deuda no ha prescrito. La segunda pregunta es, ¿un profesor que ya se jubiló puede cobrar esos montos que no cobró? Así es, el profesor cesante de la 2530 como de la 19990 también están saliendo sentencias favorables, como la que tengo a la mano de una profesora cesante, ¿no? Y están saliendo constantemente desde el Poder Judicial. Entonces, es para los trabajadores contratados también que hayan laborado dentro de ese periodo del año 91 al 2012. O sea, Y nombrados y contratados, o sea, nombrados y contratados también. nadie se Así queda es. fuera. Nadie se queda fuera. La otra pregunta, doctor Peña, a ver, si un profesor empezó a trabajar en el año 91 y luego se jubiló, supongamos en el 2010, por decir, o cesó, ¿cuánto es más o menos el monto que puede cobrar cada profesor de esos 21 años? A ver si se anima, ¿no? Alguien de repente está escuchando el programa, ¿no? Y dice, Sí. ¿verdad? A mí nunca me pagaron. ¿Cuánta platita tiene ahorrada ahí? Sí, aquí hay, Aproximadamente. mira, en esa pregunta, doctor David, es un tema, es una explicación un poco larga, pero lo voy a resumir. ¿Por qué? Porque los profesores hoy en día eh, están desganados, desmoralizados. ¿Por qué? Porque hay una estrategia de parte del Ministerio de Educación para que los profesores no puedan hacer judicializar su deuda social. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando termina un juicio a un profesor y el juez notifica a la UGEL para que le hagan su liquidación y su cálculo de pago, estratégicamente la UGEL inmediatamente saca la resolución directoral en razón del mandato judicial y le saca máximo por 4.000 soles. ¿Por qué? Porque ellos, desacatando o desobedeciendo el mandato judicial que establece en su resolución de sentencia que debe ser la liquidación bajo la remuneración total, ellos vuelven a hacerlo en base a la remuneración total permanente, porque la liquidación real de un profesor de una deuda del 91 hasta el 2012 es aproximadamente variable, varía un poco, pero dependiendo el sueldo que ha percibido cada profesor en su escala, pero el monto es aproximadamente de entre 52.000 o 50.000 hasta 80.000 soles, dependiendo la escala y incluyendo Hay, los intereses legales. hay platita allí, entonces, o sea, un profesor mínimo podrá recibir 50.000 solcitos y si ganaba un poquito más, hasta 80.000, más los intereses legales. Así que un profesor tiene ahorrado ahí un promedio de 100.000 solcitos, 80.000 solcitos, 60.000 solcitos. O sea, no es poca plata tampoco, doctor Peña. No, no es poca plata, porque yo tengo profesores que son de la 2530 que tienen una liquidación por 120.000 soles, que son de la 2530. Y sin embargo, Okay. entonces la deuda del profesorado, doctor David, es enorme, porque si nosotros sacamos un cálculo de un monto por cada profesor mínimo, póngale de 30.000 soles, multiplíquelo por 400.000 nada más de la población. Entonces, la Doctor deuda... Peña, tenemos una pregunta de Dilberto Peña Padilla. Dice, fui destituido del sector educación después de 15 años de servicio. Pese a que en su momento hice el proceso, no recibí nada. ¿Tendré aún opción de cobrar? Sí, por supuesto que sí, porque dependiendo, ¿no? Si es una destitución que ha tenido ha recorrido todas las instancias y está judicializado o está debidamente en la vía administrativa y dependiendo cómo ha salido el resultado, si esa destitución fue válida o no fue válida, o fue de acuerdo a norma, y si no ha sido de acuerdo a norma, por supuesto que tiene que cobrar todos los beneficios que establecen la ley dentro de esos 15 años laborados. Pero si, dependiendo, vemos si la intención de la pregunta es que si después de 15 años tengo derecho a retornar a trabajar a la misma institución o tengo solamente derecho a cobrar los beneficios sociales, tendríamos que ver la razón, el motivo de destitución y si agotó las instancias que corresponden para poder ver si se puede cobrar los beneficios laborados, ¿no? Entonces, si hay una causa sustentada, fundamentada, de acuerdo a norma, que haga valer la destitución en razón de la ley,
en buena hora pues se dejarán de percibir los beneficios, ¿no? Pero si no hay una buena razón, diga. O sea, doctor Peña, yo sé que sí se puede cobrar. Ahora, la otra pregunta. Usted dice de que cuando llega la resolución judicial, la UGEL saca su resolución sacando un cálculo diminuto, ¿no? Esa resolución que saca la UGEL para sacarle la vuelta a la norma, ¿es apelable? ¿Se le puede decir al juez que lo obligue a que vuelva a calcular? ¿Cuál es el trámite que hay que hacer ahí? ¿O ahí queda? Ahí lo que pasa es que, mire, el Ministerio de Educación, estratégicamente, cuando la UGEL saca la resolución directoral con el monto que no es conforme a la sentencia, ellos corren traslado al juez. El juez corre traslado a la parte interesada, a la parte demandante, al profesor. ¿Para qué? Para que verifique si está conforme o no, y le da un plazo. Y si el profesor no tiene abogado, no tiene defensa, o se le pasó el plazo de verificar si está conforme a la resolución directoral, entonces quedaría pues consentida esa resolución directoral y haría prevalecer que se le pague ese monto diminuto, y no como establece la sentencia judicial. Por eso que nosotros estamos atentos para poder pedir la nulidad de esa resolución electoral y presentamos una pericia contable de parte. ¿Para qué? Para que el juez haga valer esa pericia contable y pueda anular esa resolución electoral y ordene para que se pague conforme a la sentencia y no como la resolución electoral que saca la UGEL. Entonces, ¿eso qué pasa? Esa es una estrategia que cuando el profesor llega a su colegio o se reúne con sus profesores, dice, miren, he hecho un juicio y me han dado 4,000 soles con eso. Para eso he hecho el juicio. Ahora de aquí tengo que pagar el abogado y tantos años para eso. Entonces, eso es demoralizar. Por eso es que muchos profesores no creen en que se pueda pagar esta deuda. No creen que se pueda hacer realidad ese pago de deuda social que el Estado les debe, ¿no?, a los profesores. O sea, en otras palabras, los que reciben 4,000 soles es porque no estuvieron atentos, no estuvieron un abogado especialista como Ricardo Peña Galindo, ¿no?, en otras palabras, que pueda hacer la gestión y pueda defender sus derechos. Así que eso es importante, o sea, hay que seguir una estrategia legal. No solamente basta con solicitarlo, no basta con pedirlo, sino hay que estar atento para que el profesor pueda recibir un pago justo. Doctor Peña, el tiempo es tirano, ya estamos llegando al límite de la entrevista del día de hoy, pero si alguien quisiera ponerse en contacto con usted, ¿a qué teléfono, a qué correo electrónico lo pueden comunicar para una consulta, quizás de todos los televidentes que nos están viendo esta noche? Yo tengo un teléfono que es el 985-621-560 y mi correo electrónico es ricardo-godo, con G de gato, godo, 555@hotmail.com. Ahí puedo resolver todas sus consultas o por intermedio de WhatsApp. Yo quisiera un minuto más para poder sustentar. Sí. Yo le quiero dar, doctor Peña, justamente lo que yo le digo a todos mis invitados, su mensaje a la nación. Tiene usted en esta parte final, si usted quiere dar alguna ampliación de algo, este es el momento para que el doctor Ricardo Peña Galindo, un especialista en educación, pueda darle unos tips a todos los profesores que nos escuchan esta noche para que puedan cobrar esa deuda social que les tiene el Estado. Doctor Peña, está a cargo usted de su minuto, de su mensaje a la nación en este momento. Muchas gracias. Solo quiero resaltar acá en el sentido que quien le habla no es, y a nombre de los abogados que llevan estos juicios, no es porque el abogado gane honradamente sus honorarios profesionales por defender un pago, una deuda, que el Estado no la paga por una voluntad propia de una deuda social del profesor, sino que los abogados hacemos los juicios para que pueda, de alguna otra manera, hacer valer su derecho profesoral y pagar una deuda. Yo solo quiero decir que aquí todos los juicios que se hacen a favor del profesor se hacen en razón de la ley 27.584, que es la ley del texto único ordenado de la ley de procesos contenciosos administrativos, con el cual los abogados llevamos los juicios de los profesores y auxiliares, ¿no?, para poder reclamar el pago de la deuda social, y cuando sale la sentencia, sale en razón de esa ley, de la 27.584, y en razón de esa ley establece la propia sentencia
que esa ley establece que debe pagarse la deuda social en razón de la ley 28.411, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y establece en sus articulados que debe pagarse y establece el procedimiento y el plazo y el funcionario responsable que debe dar cumplimiento al mandato judicial. Sin embargo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas estratégicamente, ellos se amparan en una ley, la 30.137, que es la ley que prioriza el pago con sentencias judiciales, ¿no? Y esa ley tiene su reglamento. Y esa ley viene desde el año 2016, ¿no? Queriendo sin presupuesto. Solamente a partir del 2018 se ha establecido o implementado un presupuesto a través de los saldos presupuestales del sector, del Ministerio de Educación. Y se viene pagando en razón de esa ley, se ha venido pagando con decretos supremos el 002, por decir un ejemplo, ¿no? Que establece que se debe pagar, ¿no?, a los profesores cesantes que tienen dolencias, que son víctimas del terrorismo, y establece que tienen por edad, conforme terminan las sentencias, y en razón de eso ha salido, por decir, en este año, un decreto supremo, el 279 de este año, hace una semana atrás, y en el listado solamente aparecen 10 profesores en Lima, de 2 o 3 UGELes. Sin embargo, aparecen más de 4.000 o 5.000 profesores de las regiones. Y en Lima, el ministro de Educación saca el decreto supremo 002-2020, donde establece para que se pague con prioridad, ¿no?, al sector de educación, en razón de esa ley. Pero, como le digo, no existe en la lista ningún profesor activo. Los profesores de la 2530, 1990, que ya están cesantes y que están esperando ese dinero para que siquiera lo tengan y puedan invertir o gocen de ese dinero que de tantos años les debe el Estado. ¿Cuántos clientes o cuántos profesores fallecidos sin haber tenido derecho a ese pago de esa deuda social, esperando que se les pague, ¿no?, con su sentencia judicial? Sin embargo, en Lima, con el decreto supremo 02, los discriminan totalmente, porque existen en la relación solamente 10 profesores a nivel nacional, a nivel de todo Lima. ¿Y quiénes son? Son profesores que lamentablemente no estamos en contra de ellos, pero tienen también derecho a cobrar, pero no están los profesores activos, que también tienen enfermedades cancerígenas, tienen problemas económicos, deudas. Y esta ley, para mí, la ley 30.137, está direccionada totalmente. ¿Por qué? Por un tema político-social. ¿Por qué no se paga a los profesores activos? Porque acá así es, lo importante, doctor Peña, es que los profesores ahora tienen a un especialista como usted para que los pueda defender. Yo únicamente quiero decirle a todos los profesores que nos están escuchando esta tarde, esta noche, de que nosotros en este programa, Torres versus Torres, su amigo el doctor David Torres, tienen un aliado, ¿no? Vamos a seguir al tanto de cómo se desarrollan estos temas y seguro que invitaremos al doctor Peña en otra oportunidad, pero esperamos que todos los profesores, aquellos que han preparado sus clases, aquellos que se han sacrificado, ellos puedan cobrar, y en nosotros estaremos haciendo el seguimiento. Doctor Ricardo Peña Galindo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. A continuación tengo una entrevista con líder Angulo Trevenzaño, un líder de los auxiliares, así que le voy a pedir que no se vaya, doctor, que quede ahí en off, porque de repente que necesito hacer una pregunta, dado que es un tema de educación muy vinculado, y no se vaya, le pido por favor, doctor Peña. Ya, sí. Ok, entonces vamos a pasar una breve pausa comercial y Bruno, estamos de regreso. El estudio David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. Bueno, seguimos aquí en Nacional TV Perú con nuestro programa Torres versus Torres. Les agradezco mucho por seguir en esta secuencia, en esta transmisión. Bien, acabamos de tener una conversación muy interesante con el doctor Ricardo Peña Galindo
sobre la deuda social que se ha creado en el sector de educación de todos los profesores que dedicaban tiempo y esfuerzo en preparar sus clases y habían recibido un bono. Ahora estamos en época de pandemia, pero hay un sector que siempre ha sido olímpicamente olvidado en el sector educación. ¿A quién me refiero? Me refiero a los auxiliares de educación. Ellos son aquellas personas que ayudan a los profesores a tener el orden, la disciplina y ver que mientras un profesor no viene a clases, hay un auxiliar de educación que ayuda y mantiene a todos los estudiantes al día, atentos, pasa lista, recoge, está a cargo de los brigadieres, es decir, es un gran apoyo. ¿Qué pasa con los auxiliares de educación? ¿Están bien pagados, mal pagados? ¿Están nombrados, no están nombrados? Ahora en tiempo de pandemia, ¿qué están haciendo? Para ello, nuestro programa Torres versus Torres ha invitado a un líder de los auxiliares de educación y bueno, y su nombre es así, se llama Líder Angulo. Así que vamos a darle una cordial bienvenida al señor Líder Angulo Trevesaño a nuestro programa Torres versus Torres. Señor Líder, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Doctor David, buenas noches a su audiencia y también saludar al doctor Ricardo Peña, muy dichoso de haberlo visto después de muchísimo tiempo, doctor. Estoy a su servicio. A ver, una pregunta. ¿Cuántos auxiliares de educación hay en el Perú? Doctor, la verdad es que nosotros los auxiliares de educación somos una buena cantidad, haciendo un total entre nombrados y contratados tenemos 21.864 auxiliares a nivel nacional. 21, de esos 21.000, ¿cuántos están nombrados? Mira, los contratados ahorita que estamos luchando en este proyecto de ley que tenemos, estamos 12.800 auxiliares de educación contratados y el restante son todos los auxiliares nombrados. Si bien es cierto... O sea que de 21.000 auxiliares en el Perú, más del 50% son contratados. Así es, así es. Y justamente la razón de nuestro petitorio para el presente año es sobre el nombramiento de los colegas auxiliares de educación contratados. Y usted mismo lo ha dicho, de que es una buena cantidad de los colegas auxiliares de educación que aún todavía año y tras año siguen todavía en este psicosis de realizar año tras año el contrato respectivo en los meses de febrero y marzo. O sea que ustedes como auxiliares contratados están siempre con el temor de que el próximo año no los contraten. Así es. La verdad, el que habla es nombrado, pero ha sido contratado por muchísimo tiempo. El nombramiento ahora que se viene, el último nombramiento que fue es en el año 2010, puesto de que yo he sido también 12 años de contrato, en el cual yo me nombré el 2006, después de los 12 años de contrato. Y ahora, del 2010 a la actualidad, no hay nombramiento. Entonces, esa es la razón de que los colegas auxiliares de educación nombrados mancomunadamente que nosotros estamos exigiendo al Congreso de que para que se pueda ya llevar al pleno este proyecto, estamos exigiendo, ¿no? Y gracias de repente al apoyo incondicional de todos los congresistas de las diferentes bancadas, aún están contribuyendo con nosotros. Una pregunta. Un auxiliar de educación que está contratado y no es nombrado, obviamente, ¿sufre algún tipo de discriminación o abuso de parte de las direcciones o de la UGEL? Porque yo supongo, como no estás nombrado, te mandan a hacer cosas que no deberías o que no están en tu contrato. ¿Existe un abuso entonces? ¿O se dan situaciones de abuso por falta justamente de ese nombramiento? Justamente, mira, por falta de este nombramiento hay serios abusos que se vienen cometiendo en todas las instituciones educativas a nivel nacional. Bueno, en lo que concierne a nivel de las UGELes, nosotros con la resolución viceministerial la 023
que está emanando exclusivamente para realizar contrato desde el 2019 y 2020, había un ítem donde nos consideraban el desempeño laboral. Y ese desempeño laboral, gracias de repente al trabajo mancomunado de la federación, hemos nosotros intervenido también para que se pueda excluir ese desempeño laboral, puesto que ahí hay muchos colegas que han sido maltratados y muchos colegas tenían que hacer todos los mandatos que el director lo realiza, los profesores lo realizan, etcétera, etcétera. Entonces, incluso ha habido varios chantajes de las colegas auxiliares de educación en nivel inicial. Entonces, eso ha habido mucho psicosis y mucho maltrato a los auxiliares contratados. Claro, entonces como uno dice, ¿no? Oye, si yo no le hago caso al director, el director me está mandando a que cargue ladrillos, o el director me está mandando a que yo barra el patio, entonces si yo no lo hago y a pesar de que no está en mi contrato, entonces el otro año no me contratan, pues no me ponen como persona no grata y no les da la gana de renovar el contrato. Entonces, el hecho de que se nombren a los auxiliares de educación también les da una seguridad para que ellos también puedan desempeñar sus labores de manera tranquila y cotidiana. ¿En qué cambiaría la situación de un auxiliar de educación nombrado? Mira, cambiaría varios aspectos. Uno, por ejemplo, si se habla nosotros de maltratos también, a la actualidad hay muchos directores en el nivel inicial. De repente los directores, por desconocimiento de las normas legales que nosotros tenemos, la 052, la resolución viceministerial, la 052, donde está emanada, todas nuestras funciones que nosotros los auxiliares de educación tenemos que realizar. Pese a todo ello, a los colegas auxiliares le hacen trabajar en trabajos indebidos. Por ejemplo, ahorita el maltrato que se viene ahorita, por ejemplo, hay colegas auxiliares contratados de educación, tienen que ir a distribuir el programa Calibarma, tienen que ir a distribuir los textos escolares, tienen que estar sujeto a lo que dice el director o la directora de las instituciones educativas ahora en este trabajo remoto que se viene realizando. Porque el trabajo remoto que nosotros estamos realizando en la actualidad es fuerte. Y nosotros somos la primera línea, porque en nosotros primero todos los alumnos tienen que hacer su reporte de asistencia. En nosotros los auxiliares de educación nos tenemos que convertir en psicólogos, nosotros tenemos que ser enfermeras, nosotros tenemos que ser docentes que apoyamos, como usted mismo lo decía, de acuerdo a nuestras funciones de nosotros es la parte formativa y la disciplinaria, pero a eso está enfocado nuestras funciones, pero a razón de todo ello todavía nosotros tenemos que ir trabajando, porque le recalco de que nosotros somos docentes auxiliares de educación de primera línea, puesto que nosotros tenemos que ahorita estar indagando cuál es su situación de los auxiliares de educación, perdón, de los alumnos, ¿por qué no se reportan? Nosotros tenemos que recepcionar, de repente hacer ese trabajo tutorial de concientizar que participan en este trabajo remoto, puesto que también, ¿no?, nuestros colegas profesores, de repente por la misma cantidad de alumnos, no sé, ¿no?, cuáles serán, pero gracias de repente que los alumnos confían en los auxiliares de educación. Entonces, hay mucho trabajo que los auxiliares de educación en este trabajo remoto que vienen realizando. Ok, entonces fíjense, buena noticia que nos da, porque todo el mundo decía ahora en época de pandemia y que los colegios están cerrados, ¿qué están haciendo los auxiliares de educación? Muchos quizás habrán estado pensando, al igual que yo, que los auxiliares no estaban haciendo nada porque ellos tenían una función básicamente en el pabellón de clase y en el pabellón de salones y estar allí, pero ahora usted nos está contando, señor líder Angulo Trevesaño, que los auxiliares de educación están reportando las asistencias, se comunican con los jóvenes, con los estudiantes, y esa comunicación directa, ese trato directo, ustedes fungen de psicólogos, de apoyo emocional, es decir, ustedes tienen un acercamiento muy, muy próximo con los estudiantes. Y una consulta, señor líder Trevesaño, aprovechando que usted nos acaba de dar ese dato de esa vinculación estrecha con los estudiantes, usted
¿Qué opina? ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo su función la educación a distancia? ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo evalúa? Mira, si nosotros podemos hacer la evaluación, un diagnóstico en el trabajo que se viene realizando en este trabajo remoto, podemos ver que se está logrando, haciendo un síntesis de porcentajes, se está llegando a un 45%, más no se está llegando. Motivos de que no se está viendo, por ejemplo, en las zonas rurales, no se está viendo de que muchos piensan de que los alumnos tienen la misma facilidad, la misma comodidad de contar con estos medios tecnológicos que nosotros contamos. Y los alumnos no tienen. Los alumnos utilizan simplemente un celular portátil simple. Entonces, con ese trabajo, con ese celular portátil simple, simplemente utiliza un pequeño recarga. Y trabajan 2, 3 hermanos con un solo celular. ¿No? Justamente. Claro. Ahora, Claro, de acuerdo al estudio que yo he hecho, de acuerdo al estudio que he tenido a nivel de acá en mi institución educativa, un 5% utilizan laptop, un 70% utilizan celulares, pero celulares que simplemente utilizan con una recarga de momentáneo. Entonces, ahí está. Entonces, mira, si nosotros mismos, ahora, también no nos damos cuenta que el Internet, ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos fallas también aquí, mira, nosotros, y no se está llegando, y acá en la ciudad mismo. Y si nosotros salimos ¿cómo se llama?, a las zonas rurales, es mucho peor todavía, que no se está llegando, ¿no? Como debe ser en esta educación a distancia. A ver, quizás no le comentamos a nuestros a nuestros amigos que nos están viendo, pero el señor líder Trevesaños, díganos en qué ciudad se encuentra usted, señor líder Angulo. Mira, yo ahorita me encuentro en la ciudad de Cerro de Pasco, en la misma capital, y mi institución donde laboro es la institución emblemática Daniel Alcides Carrión. Ok, y fíjense, el señor líder Angulo Trevesaño, él ha podido detectar que solamente un 5% de los estudiantes usan laptop y un 70% está usando un celular de gama baja quizás, y que además trabajan solamente con pequeñas recargas. Bueno, esto no es un tema de la entrevista, pero yo quiero comentar de que tuvimos unas compras de tablets que no se dieron, que tuvieron que anularla por la mala gestión del Ministerio de Educación. Ahora se dice que han vuelto otra vez al tema de las tablets, y dijo el ministro de Educación el día de hoy en la locución que tuvo con el presidente de la República, que en 2 meses comenzaban a repartir las tablets, o sea, cuando ya acaban las clases, ¿no? Entonces hay una brecha digital, pues, que se tiene que acortar, y yo quiero rescatar esto, que todos los profesores y los auxiliares de educación han sido los héroes para poder salvar el año académico de los estudiantes. Y eso tenemos que reconocerlo. Vamos a entrar a una pequeña pausa comercial de 1 minuto nomás, señor líder Angulo, y luego quiero que nos cuente del esfuerzo que están haciendo ustedes, los auxiliares, para lograr justamente su nombramiento y para poder y que puedan seguir trabajando. Así que le vamos a pedir a nuestro productor Bruno Salas, el gran Bruno, que nos lance. Vamos a una pequeña pausa comercial. El estudio de David Torres Barreto te brinda conocimiento, seguridad y confianza. Los casos de nuestros clientes son nuestros casos y nos dedicamos con pasión a solucionarlo. 14 años de experiencia nos respaldan. Bien, seguimos aquí en nuestro programa Nacional TV Perú con entrevista al señor líder Angulo Trevesaño, que es el dirigente
un dirigente de los auxiliares de educación, que en este momento nos estamos conectando a través de la magia de la tecnología desde la ciudad de Cerro de Pasco. Señor líder Trevesaño, cuéntenos, ¿cómo van su trabajo para lograr la ansiada nombramiento de 12.000 auxiliares de educación y cuáles serían los requisitos que tendrían que cumplir aquellos para que puedan ser nombrados? Cuéntenos. Bien, doctor David, mi nombre es Líder Angulo Travesaño. Soy licenciado en educación. Soy licenciado en educación secundaria. Si bien es cierto, también un poquito yo quisiera, no sé si me permite, voy a evadir pequeño esta pregunta. Yo lo que quiero dejar también en tapete de que lo que acabamos de hablar es de que al margen de que todo este trabajo que se viene realizando, bueno, todavía el Ministerio de Educación no ha tomado conciencia en ver en el aspecto remunerativo del auxiliar de educación. Bueno, ese es otro punto que vamos a tratar. Pero también en lo que concierne ahora esta pregunta donde nos mencionas el esfuerzo, el trabajo mancomunada a nivel de la Federación Nacional de los Auxiliares de Educación. Yo soy secretario regional de aquí de Pasco. También soy miembro integrante de la Federación Nacional de los Auxiliares de Educación del Perú, FENAEP, en el cual nosotros venimos trabajando muy articuladamente, pero intenso, con el único propósito de lograr el anhelado nombramiento de los auxiliares contratados del Perú. En ese sentido, puedo yo mencionarles, para lograr nosotros en esta reunión de la Comisión de Educación, hemos ido conversando con varias bancadas, con los varios congresistas, en el cual, gracias, todos ellos nos están entendiendo, justamente por la labor que nosotros realizamos, por el trabajo que nosotros vemos, así con la remuneración mínima que nosotros percibimos, estamos haciendo esfuerzo. En ese sentido, los señores congresistas de las diferentes bancadas nos están dando el apoyo. Y así ahora estamos coordinando a diario, conversando con puesto que ya el dictamen ha sido aprobado el 23 de septiembre. Entonces, estamos trabajando articuladamente, región por región, cada uno con nuestros congresistas. Y gracias recalco, a los señores congresistas nos están entendiendo. Entonces, eso es el trabajo articulado que nosotros venimos realizando. Ahora, en lo que concierne los requisitos todavía va a haber modificatorias, como en el proyecto de ley menciona, dice que tiene que tener 2 años continuos y con 4 años de permanencia. Los requisitos que tienen que tomarse en cuenta es de acuerdo, lo que está proponiendo, lo que se aprobó en el Pleno, es de acuerdo a la 023. ¿Y qué es la 023? La resolución bisemestral de contrato que se viene realizando ya 2 años, del 2019 y 2020. Y cuando hablamos de la 023, estamos hablando en que tienen que tomar en cuenta los criterios de formación académica, también experiencia laboral, después las capacitaciones y asimismo también algunos beneficios trabajados en las zonas rurales y fronteras. Pero todavía esto no está acabado. Y de acuerdo, en el dictamen dispone al Ministerio de Educación para que pueda realizar el nombramiento de los auxiliares de educación. Entonces, primero ahora que estamos intensamente trabajando es que esta reunión del Pleno ya debe realizarse en el transcurso de estos días. Ok, entonces usted viene trabajando fuertemente. Bruno, no sé si tenemos todavía al doctor Ricardo Peña Galindo. Quiero hacerle una pregunta al doctor Ricardo Peña. Bienvenido nuevamente al programa. Yo le pedí que se quede en línea porque, fíjese, tenemos que el señor líder Angulo junto con la Federación, con la FENAEP, vienen haciendo un trabajo muy intenso y articulado. Y vienen trabajando con los congresistas para que esto pueda darse. Desde el punto de vista legal, ¿no? ¿Qué temas adicionales deberían tener los auxiliares de educación o la federación
para lograr la ansiado nombramiento de más de 12.000 trabajadores auxiliares del Perú? Sí, el auxiliar de educación se estableció en la ley 30.493, que es la ley de la política remunerativa del auxiliar de educación, en su artículo 7º, que se establecía que el auxiliar de educación, una ley, debe implementarse una ley de nombramiento para que puedan ellos acceder, los contratados, a nombrarse. Y esa, en razón de ese articulado que está establecido en la ley, hoy en día los dirigentes nacionales están constantemente ¿no?, coordinando y pidiendo respaldo a los miembros de la Comisión de Educación para lograr el nombramiento tan ansiado de los más de 10.000 auxiliares contratados. Allí lo que pasa es que tiene que buscarse el consenso, porque muchos auxiliares, ¿no?, vienen trabajando en forma consecutiva y acumulativa por más de muchos años atrás, 5 años, 7 años, pero no han tenido acceso al nombramiento. Pero entonces lo que se busca es que la mayoría de los auxiliares se acojan a ese articulado del nombramiento, que sea acumulativo y consecutivo, ¿no?, en 2 años. O sea, con 2 años consecutivos o acumulativos, que tengan 2 años, puedan acceder al nombramiento. Y el otro tema es que el auxiliar, al momento que se publica la norma y entre en vigencia, el auxiliar de educación debe encontrarse trabajando en una plaza presupuestada, ¿no?, en una plaza que esté en la plaza CAP o con presupuesto para acceder al nombramiento. En el tema del nombramiento, ya la ley está dada, está el articulado, ya están las exposiciones de motivos, el proyecto de ley. Lo que pasa es que tiene que haber pues un tipo de voluntad política para poder buscar el consenso de la mayoría de los miembros de la Comisión de Educación y aprobar ese proyecto de ley y convertirlo en un dictamen. Entonces, el auxiliar de educación muchas veces se queda sin nombramiento por el tema de que por a veces las resoluciones de los contratos que salen por cada año de las UGELs a veces no salen por la fecha indicada, o sea, por el año lectivo, sino salen fuera de fecha, y a veces no computan 1 año o 2 años por los temas de la fecha de nombramientos, que día de los contratos de las resoluciones directorales de las UGELs. Ahora, solamente no se necesita presupuesto, porque solamente es una ley que autoriza el nombramiento, porque ya ellos se van a ir a nombrarse en una plaza que ya está presupuestada. Solamente es el requisito entonces, eso de que poner plaza presupuestada es como poner un requisito más para que no se logren nombrar. Doctor Peña, gracias por sus aportes y gracias por habernos esperado. Es una consulta que yo quería hacerle. Y bien, el tiempo nos va ganando. Yo le voy a dar al señor líder Angulo 1 minuto para que pueda lanzarle un mensaje a todos los auxiliares de educación del Perú, y para que usted les pueda dar los ánimos o una directiva que usted crea que ellos deberían seguir para poder apoyar y ustedes puedan lograr sus objetivos. Tiene 1 minuto, señor líder Angulo. Bien, doctor David, yo quisiera enfocarme también, decirle, ya ha sido específico el doctor Peña, es cierto de que este nombramiento ya no requiere costos adicionales al Ministerio de Economía. En ese sentido, de que quisiéramos pedir a los señores congresistas que nos apoyen, que inmediatamente ya pues no que se apruebe en el Pleno este ansioso nombramiento de los auxiliares de educación. Y asimismo también quiero dirigirme que también no estamos hablando en lo que es el aspecto remunerativo del auxiliar de educación, puesto de que el auxiliar de educación trabaja mucho y gana poco. En ese sentido, también estamos ya nosotros emprendiendo un arduo trabajo que tenemos que ya ser existente, porque no es dable de que un auxiliar gane casi un sueldo básico. Entonces, con eso no estamos cubriendo la canasta básica del auxiliar de educación. En ese sentido, pues, yo quiero mencionar de que un auxiliar con 1.400 soles bruto, y ahí vienen los descuentos y está quedando con 900 a 950 soles líquido. Entonces, esa es la canasta familiar del auxiliar de educación. En ese sentido, yo quiero pedir también de que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía también va optando. Desde acá nosotros vamos viendo también que el Ministerio de Educación cada año nos han ido
prometiendo de que va a haber el incremento remunerativo y al actual no hay. Entonces, sí, si bien es cierto, nosotros venimos con una ley específica en remunerativa, pero también ahí vamos a enfocarnos ahora en la Federación Nacional de Auxiliar de Educación. Una vez más, agradecer a usted, doctor David, al doctor Ricardo Peña también, después de mucho tiempo, también es fundador de la Federación Nacional de los Auxiliares de Educación. Asimismo, también yo quiero saludar a todos los colegas, dirigentes regionales, dirigentes distritales y provinciales, y saludarles. Continuamos trabajando sin desmayar hasta lograr los objetivos de este anhelado nombramiento del auxiliar de educación. También hacer llegar mis saludos a todos los fundadores de la Federación Nacional de Auxiliares de Educación del Perú, al profesor Luis Alarcón Llana, al profesor Jorge Aguilar, Susana Castro y José Pongo. Muchísimas gracias, doctor, de haber compartido este diálogo y de haber dirigido hacia todos los colegas auxiliares de educación y una vez más reiterarle su programa. Gracias. Ok, señor líder Angulo, gracias por habernos acompañado también en este día. Y bien, voy a cerrar el programa esta noche con mi clásico monólogo de Torres versus Torres. La educación es sumamente importante para el Perú. No solamente basta tener edificios para que se puedan impartir las clases, sino también necesitamos profesores debidamente motivados, capacitados y debidamente remunerados. Junto con los profesores también están los auxiliares de educación, que esta noche hemos aprendido que son los cohéroes junto con los profesores para que pueda llegar la educación a todos los rincones del país. Ellos, en el caso de los auxiliares, según nos ha informado el señor líder Angulo, es que reciben solamente una remuneración muy básica de 1.400 y con descuentos, con las justas llegan a 950 soles. Necesitamos cambiar la imagen del Perú, necesitamos cambiar la mentalidad del aparato burocrático del Perú para darles a los profesores y auxiliares de educación lo que ellos necesitan. Un pueblo que no se educa es un pueblo que está condenado al fracaso. Esperamos que nosotros, de este pequeño programa, podamos contribuir con los profesores y auxiliares de educación a que la educación en el Perú crezca. Gracias, Bruno, Bruno Salas, maestro de los controles. Aquí su amigo, el doctor David Torres Barreto, con nuestro programa Torres versus Torres. Muy agradecidos por su sintonía y volveremos la próxima semana por esta misma frecuencia a las 6 de la tarde todos los miércoles. Gracias y nos vemos.